Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que tenían para leer, que era el texto de Pablo Gentili acerca de la exclusión, y el de Coronado acerca de las formas narrativas, si mal no recuerdo, las narrativas del rechazo, perdón, promesas incumplidas de la inclusión. Partiendo de, por supuesto vamos a trabajar la lógica y esta tensión entre inclusión y exclusión que atraviesa las instituciones educativas hoy, ¿no? Digo tensión porque en realidad promovemos la escuela inclusiva, o hoy está en el discurso instalado la temática de la escuela inclusiva, en un contexto de extrema desigualdad, como nosotros estuvimos trabajando, ¿no? Como esta tensión se vivencia y atraviesa las instituciones educativas, es lo que nos invitan a pensar estos autores. Entonces, en primera instancia, el texto de Pablo Gentili comienza con la anécdota de la historia del zapato de Mateo, y en este sentido está bueno el trabajo sobre la selectividad de la mirada. Y él dice, finalmente, en la historia del zapato de Mateo, lo que distingue dos pies descalzos es el diverso contenido moral atribuido a las respectivas ausencias. Los llamados de atención, a veces solidarios, a veces represivos, ante la supuesta pérdida del zapatito, se contraponen a la ausencia de llamados de atención, indignados o solidarios, ante la promesa de aquel cuyo pie descalzo es, lejos de un descuido, la marca inocultable de la relación social que lo convierte en un niño abandonado. Básicamente, la selectividad de la mirada nos lleva a pensar que un pie descalzo puede ser interpretado de distintas maneras, y esta anécdota, él se pregunta qué tendrá que ver esto con la escuela, y entonces es ahí que él nos introduce en la temática de la escuela de las muchas exclusiones. Para esto, él toma al sociólogo Robert Castell y enuncia tres formas de exclusión. La primera, la expulsión o el exterminio, es decir, tomar la exclusión como eliminar aquel que es considerado distinto, diferente, entre comillas, un otro anormal. Y esto nos lleva a pensar primero en esta necesidad de diferenciar un ellos de un nosotros, ¿no? Como que ellos son diferentes de un nosotros que somos normales. Entonces se analiza como el eje del estigma entre lo normal y lo anormal. Y una de las formas frente a esta diferencia es la expulsión o el exterminio. La segunda sería el confinamiento o la reclusión, es decir, lo mando a un sector donde se dediquen a cuidar esa anormalidad. Esto se daba con frecuencia, instituciones de educación especial, efectivamente dispuestos para trabajar esta diferencia. Y de la que habla con mayor profundidad Gentili en su texto, es la de segregar incluyendo, es decir, y Coronado también lo nombra, ¿no? Como te dejo entrar, pero en el interior te abandono. Y te sigo marcando la diferencia, y en esa diferencia te dejo transitar, pero no vas a llegar. Sobre todo, desde este lugar y pensando en sociedades fragmentadas, y desiguales, como la que nosotros estuvimos como caracterizando desde la mano del neoliberalismo, desde la mano de el avance de los cambios acelerados, de la liquidez de las cosas que se nos presentan, se normaliza o se naturalizan modos de invisibilizar la exclusión, y Coronado también habla al respecto de esto, cuando dice formas asépticas de excluir. Excluyo, pero lavándome las manos. Y me parecía interesante
manera de pensar lo que sucede cuando hablamos de la atención, inclusión y exclusión, qué hacemos cuando hacemos y accionamos frente a lo que entendemos por inclusión y exclusión. Y en este sentido, lo importante de Gentili es pensar que es necesario problematizar la exclusión como una construcción y no como algo naturalizado. Justamente todo lo contrario, desnaturalizar la normalización y la naturalización de esto es así porque no hay otra manera de llevarlo adelante o de pensarlo, sino que, por el contrario, la exclusión es el producto de una construcción, una condición, un proceso en donde se reflejan las dinámicas de la exclusión como un proceso. Y esto también Coronado lo analiza cuando analiza los efectos subjetivos, ¿no?, de la exclusión, cómo impacta en la subjetividad de los sujetos, pero también en la dinámica de las instituciones, las puestas en marcha de estas exclusiones, que ella no nombra como desdichas del rechazo, ¿no?, cómo afecta en nuestras subjetividades y cómo se vivencia en las instituciones este rechazo de la exclusión. Entonces, volvemos a remarcar la exclusión como producción social en su condición, en su proceso y en su rechazo. La condición de excluido es el resultado de un proceso de producción social. El rechazo representa la consecuencia de la exclusión para quien la padece, vuelta o retroceso que hace un cuerpo por encontrarse con alguna resistencia. Sus efectos dañinos no solo son para quien la padece, no son solo para quien la padece en primera persona. Esto también está detallado en el texto de Coronado. Cuando Gentili habla acerca del apartheid educativo, palabra fuerte, palabra que ya nos introduce en un encuadre, habla de la segregación social en el marco de la educación, y se pregunta en qué medida la práctica educativa contribuye a tornar visibles o invisibles los procesos sociales a partir de los cuales determinados individuos son sometidos a brutales condiciones de pobreza y marginalidad, y cómo esto se refleja en la educación. Y ahí él aclara, se abre un espacio para la exclusión cuando se sostiene un paradigma homogeneizador, se niega la precariedad y vulnerabilidad de la experiencia humana, se interpretan las diferencias como anomalías o excepciones en vez de una condición de humanidad y de riqueza comunitaria, se establece un umbral de tolerancia a las diferencias, tolero que seas diferente. Se supone que incluir es dar cabida a sujetos que ocupan una posición deficitaria o subalterna, es decir, te incluyo porque, porque te considero inferior. Se exotizan las diferencias, se considera que la inclusión remite a cuestiones de índole técnica o de cumplimiento de normas, y no a problemáticas sociales y culturales. Se naturaliza la pérdida, el abandono de la trayectoria escolar, de alguna manera te responsabilizan por esa exclusión. Se exige como prerequisito para los docentes y la escuela el estar preparados para esta inclusión que se promueve, ¿sí? De esa manera, en realidad lo que estamos haciendo es, como nos dice Castel, segregar incluyendo. Bueno, espero que nos sirva esto como adelanto, como antesala para lo que vamos a debatir en el encuentro. Nos vemos.